¿Me escuchan bien ahí, mis amados hermanos? Sí. Bien. En la mañana de hoy vamos a retomar nuestra serie. Nos bajamos del bus de la familia y nos subimos al bus del Éxodo. Y vamos a continuar con la serie que hemos titulado Éxodo, un grandioso libertador. Y este es un libro, mis amados hermanos, donde vemos cómo nuestro Señor se revela como Señor. Y no solamente se revela como Señor, sino que también se revela como Salvador. Otra de las cosas que hemos podido observar en nuestro peregrinaje a través del libro, que esta historia que tenemos entre manos, la historia que estamos sosteniendo, va más allá de un mero relato de reivindicación social. Esta no es una historia solamente de justicia social. De nuevo, el Señor ama que se haga justicia y se atienda al humilde y al pobre y al menesteroso. Y es cierto. Pero si nos quedamos solamente en ese aspecto, nos quedamos meramente en la superficie. Esta historia, mis amados hermanos, tiene implicaciones que son eternas. Es una historia de redención. Permítanme leerles las palabras del hermano Billy Graham. Lo leímos al inicio de la serie, pero quisiera leerlo nuevamente porque me parecen pertinentes. Dice el hermano Billy Graham: dado que el Éxodo es una historia de liberación de la esclavitud a través de la obra de un Salvador, es la historia de la vida cristiana. Al igual que los israelitas, aunque antes éramos esclavos del pecado, ahora hemos sido liberados del pecado. Al seguir su peregrinaje espiritual, el peregrinaje espiritual de los israelitas, nos damos cuenta que necesitamos lo mismo que los israelitas. Necesitamos un libertador, un Dios que nos libre de la esclavitud y destruya a nuestros enemigos. Necesitamos un proveedor, un Dios que nos alimente del pan del cielo y nos dé a beber del agua de la roca. Necesitamos de un legislador, un Dios que nos diga cómo hemos de amarlo y servirlo. Y necesitamos un amigo, un Dios que permanezca con nosotros día y noche para siempre. Creo que todos necesitamos esto. Y mis hermanos, nos encontramos entonces en la recta final de ese proceso de liberación. Ya saben, mis hermanos, Faraón se había levantado con soberbia en contra del pueblo de Dios, cumpliendo labores como lacayo de Satanás. ¿Quién? Satanás. Procura evitar a toda costa el cumplimiento de la promesa de Dios, gracias hermano, hecha tanto a Adán en el huerto como a Abraham tiempo después. ¿Y en qué consiste la promesa, hermanos? Es importante que la recordemos, porque la Biblia, hermanos, va directamente ligada a un solo hilo conductor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una sola historia de redención, en la cual Cristo es el centro. Dios le había prometido tanto a Adán como a Abraham una descendencia que tendría una relación especial con Dios. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Y de esa descendencia se levantaría un descendiente particular que aplastaría la cabeza de la serpiente y revertiría las obras del diablo. Obviamente Faraón entonces no pudo destruirlos, así que decide enseñorearse sobre ellos,
ponerles una dura carga, una mortal carga, pudiéramos inclusive decir. Pero el Señor levanta a un Salvador, un libertador en la figura de Moisés, quien en obediencia al Señor ejecuta los juicios de Dios a través de las famosas 10 plagas. Aquí nos encontramos y hemos titulado el mensaje de esta mañana, en esa misma instancia, el octavo golpe a un duro corazón. Nuestra tesis, voy a recordársela a la iglesia porque tenemos un ratito que no estamos por aquí. Nuestra tesis, particularmente en el periodo de las plagas, es que Dios se da a conocer no solamente a través o por su misericordia, sino que Dios también se da a conocer a través de sus justos, santos, incuestionables juicios. Hay 2 puntos que vamos a desarrollar hoy. El primero es el asunto del endurecimiento del faraón. Nos compete repasar ese tema, mis amados hermanos, porque este tema se toca repetidas veces desde el capítulo 3, si me apuran, hasta el capítulo 14, por ejemplo. Es una constante. Y lo segundo, vamos a observar el octavo golpe, la octava plaga, la plaga de las moscas, y rogamos al Señor que nos permita ver las lecciones que de ahí se desprenden y que sobre todas las cosas podamos ver a Cristo. ¿Ven? Muy bien, el endurecimiento de Faraón es lo primero que vamos a estar viendo, mis amados hermanos. En esta porción nos encontramos en el último ciclo de plagas que es previo a la famosa 10ª plaga, la plaga final. Recuerden, mis amados hermanos, que cada ciclo de plagas incrementa la intensidad del juicio y que cada ciclo plantea 3 escenarios. Primer escenario: Dios sale al encuentro de Faraón, probablemente a media mañana, interrumpiendo sus rituales religiosos matutinos. Vimos en el capítulo 9 la 7ª plaga que se dio en ese escenario. Somos recordados, hermanos, que Dios es el que toma la iniciativa siempre, ya sea para nuestra salvación o también para nuestro juicio. Pero Él es el que se acerca siempre. Nadie busca a Dios, Él es el que toma la iniciativa. El segundo escenario es el que vamos a estar viendo hoy, donde Faraón y Moisés y Aarón se encuentran con Faraón en la corte, cumpliendo su trabajo ministerial, digámoslo así. En este escenario nos encontramos hoy. Y la 9ª plaga, que vamos a ver la próxima semana, primero Dios, nunca lleva advertencia, va directo a la ejecución. ¿Ve? En el versículo 1 de nuestro texto, vemos que Moisés es comisionado una vez más a ir a la corte de Faraón, y para esta 8ª plaga en particular, el Señor le recuerda a Moisés, le recuerda a su profeta una vez más cuáles han sido sus acciones hasta ahora, y se nos revelan algunos de los propósitos de esas acciones o los propósitos detrás de las mismas. Vea conmigo el versículo 1. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque, no te lo veo, yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos estas mis señales. Ya en el capítulo 3, por allá por el versículo 19, el Señor le había anunciado a Moisés de que Faraón no iba a dejar ir al pueblo de Israel
por las buenas, sino que los iba a liberar por la fuerza, con mano extendida. ¿Y por qué se lo dijo? Porque sabía que Faraón no los iba a dejar ir. Como ya hemos explicado, no como el resultado de que el Señor se fuera al futuro a ver lo que iba a suceder, sino como un acto soberano de parte de Dios, como parte del decreto divino y santo del Señor. Ya aquí el Señor ya nos estaba dando un indicio de lo que iba a ser el endurecimiento de Faraón. Y lo segundo es que Él, Dios, iba a ser un factor determinante en ese endurecimiento. Y este pasaje en particular es un recordatorio precisamente de eso. Ya lo vimos en el versículo 1, ¿cierto? Adelántese conmigo al versículo 20, la primera parte. Éxodo 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Adelántese un poquito más. 10:27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y vamos a ver que esta seguirá siendo la tónica hasta el capítulo 14. Ahora, mis amados hermanos, todos y cada uno de los pasajes que hemos visto hasta ahora, desde el capítulo 4 hasta acá, nos revelan una cosa, sin lugar a dudas. Hay una fuerte, consciente determinación de Faraón de rehusarse en rebeldía a la palabra de Dios, de dejar ir al pueblo de Israel. Eso es claro y evidente, y se nos recuerda una y otra vez. Y es importante, hermanos, que no lo pasemos por alto. Quiero recordarle a la iglesia que tenemos la firme convicción de que Dios decreta todo cuanto sucede. Y tenemos la convicción que desde la eternidad, bajo el designio de su soberana y santa e incuestionable voluntad, Dios dejó a Faraón actuar en su pecado para su justa condenación. Y el Señor se aseguró de que su corazón permaneciera así, obstinado, endurecido, tenso. Esas son las palabras con las que se describe el endurecimiento. Porque el Señor no lo ablandó, no obró redentivamente en el corazón de Faraón, no le dio un corazón nuevo, como le ha dado a usted y a mí, que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Y es para que notemos también, mis amados hermanos, que el endurecimiento del que se habla aquí define la condición espiritual de Faraón. No, el Señor dice, endureceré, ¿qué cosa? Su corazón. Mis amados hermanos, el corazón es el centro de nuestras emociones, el centro de nuestro intelecto, el centro de nuestra voluntad. Y el endurecimiento se caracteriza por una obstinación densa, fuerte, a contradecir la voluntad de Dios. Es lo primero que debemos meditar aquí. Lo segundo, ligado a eso, es que es importante que comprendamos, mis amados hermanos, que el endurecimiento no es caprichoso, no es un capricho. Los versículos 1 y 2 nos muestran que hay un propósito para esta acción del Señor. Ya yo les he dicho, hermanos, varias veces que el Señor que usted y yo adoramos no está aburrido y no está buscando qué hacer, así que se pone a hacer cosas por capricho. Nuestro Señor no obra al azar, sino que en todo lo que el Señor hace hay propósito. Puede que usted y yo no lo entendamos, puede que a usted y a mí no nos guste, pero la realidad es que todo lo que el Señor hace tiene propósito.
El primero que vemos aquí en particular, porque a lo largo de todo el pasaje, todos estos capítulos del 14, vamos a ver los diversos propósitos, pero en este texto en particular, versículo 1, la parte B, vemos el primer propósito: hacer un despliegue de sus maravillas. ¿Ok? Y quiero que noten, hermanos, el endurecimiento de Faraón, aquí, lo vamos a ver a lo largo del pasaje, es parte intrínseca, es parte fundamental del plan de redención del Señor para con su pueblo. Y también es el instrumento de juicio para el pueblo egipcio. Es lo primero que se nos enseña aquí. Versículo 1, parte B. Para mostrar entre ellos, ¿qué cosas? Estas mis señales. Y ahora, hermanos, si ejercitamos un poquito la memoria, acuérdense que en el capítulo 9 vimos que el Señor voluntariamente extendió el periodo de vida de Faraón para poder manifestar cada una de las 9 plagas. No 9, son 10. ¿Okay? El Señor le dice en el versículo 15, como explicamos la última vez que hablamos de este tema, de que si el Señor hubiera querido, si hubiera sido su interés, Él hubiera tirado una sola plaga y se acaba la historia del Faraón. Pero quiero llevar su atención a Éxodo 9:16. Miren las palabras del Señor a Faraón: a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado o anunciado en toda la tierra. ¿Ve el propósito ahí? Clarito. Cada una de las plagas muestra la soberana omnipotencia de Dios y proclaman a voz populi el nombre que es sobre todo nombre. Ratificamos nuevamente, hermanos, que Dios se glorifica en juicio y Dios se glorifica también en misericordia. Todo es para la gloria de Dios y Dios siempre es glorificado. Los egipcios iban a conocer al Señor por sus juicios. De una forma u otra serían el Señor glorificado. ¿Recuerdan cuando Faraón se le ocurrió preguntar en capítulo 5, versículo 2, ¿y quién es Jehová? Ya sabe, por sus justos juicios para la gloria de Dios. Esa es la primera razón que nos muestra nuestro texto. Pero nos muestra también otro propósito muy importante. El segundo propósito es un impacto generacional. Y aquí podemos hacer una conexión con el medio de la familia, ¿cierto? Miren lo que dice el versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos nada más, y a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. ¿Con qué propósito? Para que sepan que yo soy Jehová. ¿Lo ven? Los egipcios por juicio, los israelitas lo conocerían como su Señor por la misericordia y bondad y amor mostrada en su salvación. De una u otra forma, mis hermanos, el Señor es glorificado. Usted tiene que sumarse, resta. Usted está en el plan glorificación, en positivo, o está en el plan glorificación en negativo. Pero Dios nunca deja de ser glorificado. ¿Por qué digo esto, hermanos? No fuimos creados para otra cosa. Esto suena cliché, pero en la realidad fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria y para disfrutar de su gloria. Mi pregunta para la iglesia hoy es: ¿usted está disfrutando de la gloria de Dios? Vamos a ver más adelante cuando Moisés le dice al Señor: muéstrame tu gloria. Y vamos a ver qué significa eso para nosotros, pero no nos adelantemos, llegaremos allá con calma.
La gloria de Dios, mis amados hermanos, es el mayor bien. Y las señales debían ser, sin lugar a duda, una marca que durara generaciones. No una ni dos. No David, Naomi, sino David, Naomi, y si Dios quiere mi nieto, y si Dios quiere mi bisnieto, y si Dios quiere mi tataranieto, y si Dios quiere mi tataranieto, si Dios quiere. ¿Ok? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Versículo 21. Entonces dirás a tu hijo, nota lo que tenía que decir, nosotros éramos siervos de Faraón, ¿dónde? En Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos, darnos la tierra que juró. Y aquí, mis amados hermanos, nos encontramos ya con el primer punto de aplicación que resulta del endurecimiento del Faraón. A los niños les gusta la historia. Se cuenta que había la tradición, no sé si todavía se hace, se le contaba a los niños la hora del cuento antes de dormir. Y contábamos la Caperucita Roja, y los 3 cerditos, y la hormiguita que trabaja, y todas las fábulas de Sopo donde todos los animales hablan, ¿cierto? Y está bien, pero hay una historia más relevante que contar a nuestros hijos y que muchas veces no estamos contando. Usted y yo, mis amados hermanos, tenemos una historia que contar a nuestros hijos. No me importa si es la hora de dormir, no me importa si es el mediodía, no me importa si al despertarse, porque permítame recordarles, no es la responsabilidad de la hermana Mixila, ni de la hermana Linda, ni de la hermana Natalia, que están atendiendo a los niños en la escuela dominical, de contarles la historia. Ellas afirmarán la historia, pero la responsabilidad es suya. Usted debe, así mismo como los israelitas, contarle a sus hijos la buena nueva del Evangelio. Que usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Que usted era un esclavo del pecado. Que estaba sin esperanza. Pero el Señor lo libró. Y lo libró con la más grande señal jamás vista. La cruz del Calvario. Y no solo eso, que por la fe en Él, usted no solamente es partícipe y ciudadano del reino de Dios, sino que también por la fe usted es capaz de disfrutar todo lo que Dios le da. Y que su hijo, hija, nieto, nieta también puede disfrutar de todo lo que hay en Dios. Queremos las naciones para Cristo, mis amados hermanos, y está bien. Es necesario, sin embargo, recordemos que el alcanzar a las naciones comienza en el hogar. Y de ahí a las naciones. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero todo comienza en el mismo orden. Tiene ganas de contar la historia, hermano. Miren lo que dice el Salmo 68, Salmo 66, Salmo 66, 16 dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios. ¿Qué va a hacer el salmista, hermanos? Y contaré lo que ha hecho a mi alma. Esa es su vocación y esa es la mía. No lo pueden callar o no lo deben callar. La tercera estrofa del himno, grato es contar la historia, probablemente lo recordarán.
La tercera estrofa reza de la siguiente manera: grato es contar la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerle salvo el buen Jesús murió. Y dice el coro: cuán bella es esa historia, mi tema de victoria en esta antigua historia de Cristo y de su amor. Es grato contar la historia para usted, mi amado hermano. Pues una carga contar la historia y decirle al mundo lo que Dios ha hecho en usted y por usted. Puede, mi amado hermano, que usted y yo no comprendamos en su totalidad el endurecimiento del faraón, pero sin duda alguna, en ese endurecimiento hay propósitos santos. Otra cosa referente al endurecimiento, mi amado hermano, que este pasaje nos muestra, nos da un contraste más que debemos considerar, mis amados hermanos, importante de recordar. Lo segundo que nos muestra el endurecimiento del faraón aquí es el contraste entre el orgullo y la humildad. Ya dijimos esta mañana en la escuela dominical que el asunto del endurecimiento, mis amados hermanos, es un asunto misterioso. Hay que verlo con reverencia, no con jactancia, porque son cosas elevadas, donde se nos muestra que hay una tensión entre la soberanía de Dios, la voluntad de Dios y la responsabilidad humana. Pero usted y yo tenemos que recordar, hermano, el endurecimiento no elimina la culpa. Faraón era responsable delante de Dios. Y esto lo digo, hermano, porque el endurecimiento es un sinónimo del orgullo, es un sinónimo de la soberbia. Cada vez que hay endurecimiento, denlo por seguro que hay orgullo. Miren el versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para vestir. La pregunta aquí, mis amados hermanos, tiene un carácter retórico, yo lo repito. Hasta aquí, Faraón ha visto 7 plagas y había escuchado repetidas veces la frase: deja ir a mi pueblo para que sirva. A lo cual se continuaba revelando a la voluntad del Señor, a su voluntad y soberanía. Porque lo que dice el versículo 4: y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo, nota importante, ¿cuándo? Mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Vamos a poner la langosta más adelante, no se preocupe, la cual abrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá, en resumida cuenta, lo que haya quedado de la nación. ¿Ok? Versículo 6: y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de Panamá. ¿Ok? Entonces, es importante que observemos, hermanos, Faraón aquí es también el prototipo de un corazón sin Cristo, un corazón duro, un corazón obstinado, un corazón tenso. Sobre todas las cosas, es un corazón orgulloso de su rebeldía a Dios. Hoy, de manera particular y por todo el mes, hay personas que están proclamando con orgullo, es el nombre del mes, su orgullo de ser rebeldes al llamado y la voluntad del Señor.
La Biblia dice lo siguiente, hermano, Proverbios 16, versículo 18. Véalo conmigo. Antes del quebrantamiento es ¿qué cosa? Antes del quebrantamiento, Proverbios 16, 18, es la soberbia. Y antes de la caída que viene, la altivez del espíritu. El orgullo, hermanos, que no es santo, el orgullo que no es divino, nunca es bueno. ¿Por qué? Acompáñenme también a Primera de Pedro, capítulo 5. Quiero que vean conmigo la última parte del versículo 5, pero quiero que sepan que Pedro está hablando y exhortando a los ancianos de la iglesia, está exhortando a los jóvenes de la iglesia que se sujeten a sus ancianos en una actitud humilde. Pedro está hablando de humildad. ¿Por qué? Dice 5:5, versículo 5, parte B. Porque Dios resiste a quienes, hermanos, a los soberbios y da gracia. Note ahí la palabra clave: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Faraón tenía dos opciones: humillarse delante de Dios o ser humillado por Dios. No se puede poner de otra manera. Es igual para nosotros hoy, hermanos. O somos humildes delante de Dios o estamos sujetos a ser humillados por Dios. Por ende, tenemos que ver esta pregunta que hace Moisés de parte de Dios y probablemente apuntarlo en otra dirección, ¿cierto? Y pudiéramos inclusive ponerla así: ¿hasta cuándo continuarás viviendo en el estilo de vida que no agrada a Dios? ¿Hasta cuándo continuarás arruinando tu vida y la de los que te rodean y te aman? ¿No nos pudiéramos hacer esa pregunta también? ¿No podría ser esa la implicación? Note, por ejemplo, el versículo 7, adelántese conmigo ahí un momentito, eso es 17. Porque aquí pasa algo interesante. A veces pensamos que nuestra soberbia nada más nos afecta a nosotros. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Los siervos de Faraón reaccionaron con la misma pregunta que nos aqueja a nosotros hoy: ¿hasta cuándo vas a permitir que Moisés sea, aquí en este caso el término lazo quiere decir tropiezo, trampa para nosotros? Los siervos le están respetuosamente diciendo a Faraón aquí que él tiene la culpa de las circunstancias que estaba viviendo. ¿Lo ves ahí? ¿No te has dado cuenta de que por no escuchar estamos todos arruinados? Ese es parafraseo de mi parte. Inclusive la gente que Faraón prometió, juró proteger. La soberbia no solamente me arruina a mí, arruina a los que me rodean. Tantos casos que hay. Recuerdo, por ejemplo, tiempo atrás, creo que el nombre, no lo supe mal, era el de Stalin. Él tenía un concepto de cómo debía ser la política socioeconómica de un país. Y él decía que toda Rusia tenía que vivir así. El problema es que en su soberbia, al ver que el sistema económico no funcionaba, la gente estaba muriendo de hambre. Literalmente muriendo de hambre. Pero él decía: no haga que salga la noticia, que nadie se entera. Vamos a seguir hasta la muerte. ¿Ok? Hasta que eventualmente, hermano, la verdad siempre sale a la luz. Cuando llegan los investigadores, están viendo un poco de gente muerta, gente desnutrida, cadavérica, pero él estaba promulgando por acá: esta es la manera. La soberbia arruina no solamente al soberbio, sino a los que están con él. ¿Ok?
Ahora, usted también podría pensar que esto que estamos leyendo aquí solo aplica para los que dicen ser incrédulos solamente. Pero ¿qué pasa si redirigimos la pregunta que Dios le hace a Faraón y la apuntamos hacia nosotros? ¿Qué pasa si la redirijo del inconverso que yo considero que esto aplica y lo hago también hacia mi dirección? Y podríamos hacernos la pregunta: ¿en qué área de su vida usted no se ha sometido delante de Dios? ¿En qué área de su vida usted se ensoberbece con respecto a la voluntad de Dios? Y la respuesta no me la tiene que dar a mí, se la tiene que dar al que sabe. Permítame citarle al hermano Charles Spurgeon. El hermano Spurgeon tenía un sermón completo del versículo 3 del capítulo 10 de Éxodo, ¿okay?, con respecto a esta pregunta. Y note lo que le pregunta a su congregación, o le dice a su congregación. Dice Spurgeon: olvídate de Faraón y piensa solo en ti mismo. Permita que el mismo Señor Jesucristo, con la cabeza coronada de espinas y la mano traspasada, se pare junto a su banco y, mirando directamente a su alma, diga en su incomparable tono musical, la música del corazón del amor: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Me compete hacerle esa pregunta, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros. Pero Faraón no ha llegado a ese punto aún, ¿cierto? Es más, puede parecer que algo bueno va a suceder por un momento, porque Faraón escucha la corte. Le dijeron: Faraón, ¿hasta cuándo nos están arruinando aquí? Y mira lo que dice el versículo 8. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. Vayan, vayan. Pero, ¿quiénes son los que van? Todo iba bien hasta que hace esa pregunta. La pregunta parece sutil, pero la pregunta lleva veneno. Y lo que vamos a obtener aquí, mis amados hermanos, es realmente otra lección. La lección que vamos a ver aquí es que la humildad no pone condiciones. Mira lo que dice el versículo 9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y lo echaron de la presencia de Faraón. Nos damos cuenta inmediatamente, hermano, que Faraón sigue igual. El Señor nos dijo que iba a ser igual, ¿cierto? Él seguía actuando como que si el pueblo fuera suyo. Por eso la reclamación le pareció ridícula. Te vas de verdad a necesitar al Señor. Síguelo de hoy. Eso es lo que está diciendo aquí Faraón. Lo que ustedes están buscando es un problema. Están tratando de hacer maldad. Es lo que está diciendo Faraón. Ahora, mis amados hermanos, ante esa realidad, lo que Faraón procura hacer es denunciar. Y le dice: está bien, pues, ni para ti, ni para mí. Que se vayan los hombres y que se queden las mujeres y los niños. Y si Moisés hubiera dicho: está bien, la plaga de la langosta le hubiera caído probablemente a Moisés. ¿Ok? ¿Saben por qué? Faraón comenzó a sospechar cuando incluyeron a todo el pueblo. Faraón dice: bueno, pero ¿por qué tienen que adorar a los niños y las mujeres? Lo que adoran son los hombres. ¿Ok? Pero hay un problema. Faraón no estaba comprendiendo algo.
¿Cuál era el propósito de la señal? Leímos en el versículo 2. Tenía que producir un impacto solamente con los hombres por generaciones. Incluye mujeres y niños. ¿Y cuál es la importancia aquí, hermanos? Todos somos parte de la adoración. Mujeres, hombres y niños. Él quiere la adoración de todos. Todos. Era un tiempo que decíamos, si tiene 12 no importa que no escuche la prédica. Si tiene 9 no importa que no escuche la prédica. La adoración es para todos. ¿Ok? Los niños israelitas no podían decir que la adoración era aburrida. ¿Ok? Había que ir. Pero el importante mensaje que se nos da aquí, hermanos, que la adoración es para todos. Todos estamos llamados a adorar y debemos enseñar inclusive a nuestros niños a adorar. ¿Saben cuál es el otro problema que tiene Faraón, mis amados hermanos? Ese problema que tiene Faraón lo tenemos nosotros también. Lo dijimos en la escuela dominical esta mañana. Nosotros a veces pensamos que estamos en igualdad de términos con Dios, que tenemos la facultad de negociar con Él. Señor, si tú haces eso, yo hago esto. Si yo hago esto, tú puedes hacer eso. Tú puedes, yo te doy permiso de que tú hagas eso, pero tiene que ser recíproco conmigo. Y mis amados hermanos, el problema es que el asunto con Dios es o todo o nada. ¿Ok? Dios no negocia términos con nadie. Dios dicta los términos. Lo leímos en la escuela dominical, ¿verdad? Él es el que da los términos y nadie le puede decir qué es lo que está haciendo. Y tenemos que recordarlo, hermanos, porque si no lo recordamos, tenemos una relación con Dios que está no fundamentada en la realidad. Y es obvio. Acompáñenme, por ejemplo, a Job, capítulo 41, versículo 11. Recuerden que Job estaba reclamando, si yo pudiera hablar con Dios y explicarle mi caso, Él entendería, más o menos. Y así somos muchos. Pero ese pasaje es tan interesante porque Dios se le aparece en un porvenir y comienza a explicarle a Job cómo es la cosa. ¿Okay? Usted puede leer el versículo 38 en su casa, capítulo 38 en su casa, pero yo quiero hacer el énfasis en el capítulo 41, versículo 11. Miren cómo el Señor le está hablando a Job. Está hablando con Job. Piensen en las palabras del Señor por un momento. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Es una pregunta retórica que encuentra su respuesta debajo. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Alguna cosa, hermano? Todo es todo. A Dios no le falta nada, hermano. Usted está pensando que a Dios tiene algo que negociar con usted. Como usted negocia porque el hermano Carlos tiene algo que yo quiero y el hermano Carlos quiere algo que yo tengo. Así que lo puedo poner de acuerdo y todos satisfechos porque a mí me falta lo que él tiene y a él le falta lo que yo tengo. Por eso no aplica con Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Eso no aplica con Dios. Yo voy a hacer un pacto contigo, Dios, que si yo hago esto, tú me tienes que dar esto. Porque si yo me arrastro desde la cumbre hasta Portobelo, tú tienes que hacer eso. ¿Ok? Es un ejemplo exagerado, pero nosotros los protestantes también hacemos ese tipo de declaraciones. Todo es de Él. Faraón estaba tratando de negociar términos con Dios no se negocian términos. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El punto aquí, mis amados hermanos, es que a Dios se le debe servir en sus términos, no en los nuestros. El autor del himno Salvador a ti me entrego, el autor del himno en inglés, su nombre es Hudson Wheeler Van der Werter. Este señor nació a mediados del siglo XIX. Se convirtió como a los 17 años de edad.
se hizo maestro en arte. Luego se hizo inclusive supervisor de arte en la escuela donde trabajaba. Y ese trabajo, la pasión de su vida, le permitió viajar por toda Europa, viajar por, ¿cómo se llama esto? Galerías de arte, viajar por museos, estudiar pintura. Y es esta persona que salía con el monóculo diciendo, mira lo resaltado y el cuadro y toda esta cuestión. Y eso lo apasionaba. Hasta que también descubrió que el evangelismo y las misiones también lo apasionaban. Y entonces se encontró con una dicotomía: el arte que amo o el servicio al Señor. Fue invitado a trabajar tiempo completo para el Señor y no sabía qué hacer. 5 años. 5 años. En la voy o vengo, voy y vengo. Porque el arte también era su pasión. El arte no era nada malo, pero era su pasión. ¿Saben qué pasó, hermano? Finalmente, de rodillas, dijo: Señor, si me quieres tiempo completo en tu obra, lo haré, me rindo todo a ti. Así fue como se escribió el himno: todo a Cristo yo me entrego. En esa sensación, en ese debate de que si con Cristo es todo. Voy a tomar los últimos minutos para que entonces veamos el resultado del desconocimiento. Porque la plaga de langostas entonces se nos explica a partir del versículo 12, ¿cierto? Porque Faraón no se rindió. ¿Ok? Faraón no dijo: Señor, todo entrego a ti, como cantamos o deberíamos poder cantar. Faraón no hizo eso. Y por ende, ¿qué tocaba? Señales y maravillas. Es el momento de señales y maravillas. Es una película épica. Ahí es cuando viene el creciendo. La música se pone intensa, porque entonces el juicio de Dios va a caer. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre todo el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, tal como lo dijo el Señor, el viento oriental trajo la langosta. ¿Ok? Noten la manera interesante de ver esto aquí. Ahí el texto no dice las langostas, porque la intención es que usted lo vea como lo que es. Había que verlo como un todo. ¿Ok? La langosta. ¿Y qué significaba que llegara la langosta? Versículo 14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Versículo 15. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra. Para nosotros, por estas latitudes, es muy difícil imaginarnos una plaga de langosta. No tengo registro, estaba tratando de buscar para ver si alguna vez pasaron 2 o 3 grillos por aquí o una cosa así, pero aquí hemos sido bendecidos porque no hemos visto nada de eso, por lo menos hasta ahora. Sin embargo, una breve investigación, si usted desea, ahora que hay Google para todo el mundo, le permitirá ver lo terrible que son las plagas de langostas. Es más, mis amados hermanos, hay descripciones de que llegan a ser tantos de que da la impresión que hay en eclipse. Se apagó el sol, está todo oscuro, no tiene para dónde caminar, hectáreas. Los números se cuentan por billones. Cada vez que usted camina para un lado, cada vez que mueve la mano acá, donde se mueve algo, hay langosta, le caen en la cara, le caen en el ojo, y ellas están comiendo todo lo que hay. Este es un acto soberano
de Dios en juicio. Y la actitud aquí es la devastación, ¿no? La devastación es incalculable. No quiero nada ver, hermano, con las implicaciones que eso tiene con la economía, ¿cierto? Esto nos muestra otro propósito más de las plagas, de las señales y las maravillas. Acompáñenme a Éxodo 12:2. Quiero que me acompañe específicamente a la última parte del versículo 12, que ya hallaremos con calma el versículo, el capítulo 12. Aquellos lo conocen, lo dice la Escritura, que el Señor iba a ejecutar ¿qué cosa? Sus juicios. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los dioses de Egipto, los dioses del agua, los dioses de la tierra, los dioses del cielo. Las plagas, mis amados hermanos, también son juicios sobre el sistema religioso egipcio, los falsos dioses en los cuales basaban sus vidas y sus experiencias, en los cuales ponían su confianza. Por ejemplo, el dios egipcio que se consideraba el guardián de los cultivos era Osiris. Bueno, ese día Osiris estaba de vacaciones. Min era venerado especialmente en la ciudad de Acmin, donde se le atribuía al dios Min la protección y el crecimiento de los cultivos, en particular el trigo. Se creía que su presencia aseguraba una buena cosecha y abundancia en la agricultura. Min también estaba de vacaciones ese día. Hay una inscripción, hay un monumento egipcio que se llama la Estela de Tanis. Pueden buscarlo. Es un monumento egipcio que data de un periodo histórico, no importa la fecha ahora mismo, del reino de Taharka, que describe el dibujito pictórico un hermoso campo que los dioses protegieron contra los saltamontes. Sí está descrito el dibujito. Ese día todos los dioses egipcios estaban de vacaciones, todos los dioses egipcios estaban sometidos al único Dios. Una vez más, mis amados hermanos, dioses falsos vuelven a fallar, y de la misma manera, hermanos, Dios derriba sus ídolos y los míos hoy. Su dinero le falla, su salud le falla, el banco le falla, el gobierno le falla. Es que soy yo también, el único que no falla y no coge vacaciones es el único Dios. Éxodo capítulo 10, versículo 16, y nos vemos entonces con el final de la historia. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón. En ese momento, hermano, ya el teléfono de Faraón tenía señal en 5G y mandó a llamar rápidamente. Esa es la intención con lo que se ve ahí. Se apresuró, había una urgencia por el desastre que se estaba dando, a llamar a Moisés y a Aarón. Y de una vez repitió las palabras mágicas. Esto lo digo con intención, hermano, porque a veces ponemos nuestras esperanzas en las palabras mágicas. Las llamamos a las personas, suban al frente y repita conmigo. En este momento el ser es salvo. Cuidado con eso, porque ya Faraón tenía un rato repitiendo las palabras mágicas, ¿cierto? Dice, versículo 16: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Nada más le faltó meter un aleluya ahí en el medio. Mas os ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová, y así mismo como las langostas llegaron, el Señor hizo que se fueran. De nuevo, es importante, no se quede solamente con que llegaron, sino con que se fueron por el soberano decreto de Dios. Porque le dirán, no, eso fue un caso histórico, porque la sal en el río Nilo se había incrementado, y por eso entonces las langostas olieron desde allá y llegaron, y después se fueron porque ya no había igual. Eso no es lo que está pasando aquí, hermano. Dios soberanamente trajo la langostas, y Dios soberanamente la perdió. Dios es el que juzga
y también el que renueve el juicio a los creyentes verdaderamente arrepentidos. Esa debe ser la elección. Versículo 19, entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, ¿se dieron cuenta? El viento primero vino del oriente y ahora se va del occidente, y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país, no quedó ni un grito. Eso es importante para nosotros por dos razones. Me van a quedar las dos razones que lo que lea el versículo 20, que ya lo mencionamos, ¿cierto? Por la langosta, pero no va endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los niños. Es como que si la norma entre poda, imagínense un boxeador sin árbitro. El árbitro para la pelea cuando ya el árbitro no se puede defender, ¿cierto? Pero aquí no hay árbitro. Y el boxeador está dando el puñete, aquí el boxeador es Dios, y le está dando el puñete a Faraón. ¿Sí? Faraón se quiere caer, y él le dice, no, todavía no te va a caer. Y lo empieza a agarrar, le sigue pegando. Se quiere caer, no te va a caer. Y le sigue dando. ¿Ok? Hay una razón por la cual el corazón de Faraón sigue endurecido, porque aquí quedan dos golpes más. ¿Ok? Quedan dos golpes más. Ahora, como ya les dije, hermanos, esta historia ya la hemos visto. Hubo una contrición superficial por parte de Faraón, característica de lo que es un corazón endurecido. Pero no podemos olvidar, mis amados hermanos, que el Señor no puede ser burlado. Y esta plaga funciona para recordarnos también a todos nosotros las terribles tribulaciones, queramos decir, del juicio final. Apocalipsis capítulo 9, versículo 3, ya estoy por cerrar, hermano. Apocalipsis capítulo 9. ¿Okay? Le explicaba a los varones hace tiempo, un par de semanas, que esa plaga, o eso que estamos leyendo en Apocalipsis 9, a veces se malinterpreta. Se toma como que ahí están hablando de helicópteros o otras cosas. Pero eso no es lo que está diciendo el texto aquí. Apocalipsis 9 está haciendo referencia a eso. ¿Ok? Noten lo que dice Apocalipsis 9:3. Y del humo salieron, ¿qué cosas? Langostas sobre la tierra. Esto es al sonar de la quinta trompeta. ¿Ok? Esto es el juicio divino lo que se está dando aquí. Y salieron las langostas y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol. Curioso, ¿verdad? Sino solamente a los hombres. ¿Qué hombres? Que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. 5 meses de un periodo corto de tiempo, no 5 meses grandes. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de él. Note la característica de estas langostas. Salen del humo, del abismo, humo infernal. No devoran la hierba verde, ni la planta, ni los árboles, como la langosta de eso, ¿no? Estas son peores, porque atacan a las personas que no forman parte del reino de Dios. Atacan a los incrédulos con los aguijones de escorpiones. Solamente como referencia, hermanos, aquí lo que se figura aquí son figuras de demonios, ¿ok? Que son instrumentos de Dios en un acto judicial de afligir, y yo considero que es de manera espiritual, a las personas que no tienen la marca del sello divino. Para que no haya duda, para que vean que el sello divino no es algo que se lo va a poner de hierro, sino que es algo espiritual. Aquí, ¿cuál es la marca o el sello de los hijos de Dios? ¿Dónde está su marca en la frente? No la veo, ¿verdad? ¿Sabe dónde está?
corazón. El Espíritu Santo que mora en ustedes es el sello contra el juicio de Dios. La historia de Faraón nos recuerda, hermano, que la única solución ante el corazón endurecido es Cristo Jesús, el libertador que se envió, al cual debemos llegar en arrepentimiento y fe. Él es la única esperanza y Él es el que revierte los efectos de lo que la langosta se comió. ¿No me creen? Joel, capítulo 2, el último versículo que leo. Hermano, Cristo es nuestra única esperanza. No tenemos que terminar como Faraón. Solamente corramos en arrepentimiento y fe. Mire lo que dice Josué, Joel, capítulo 2. Puede leer todo el capítulo si quiere, pero yo quiero que se enfoque en el versículo 25, que es lo que Dios promete a su pueblo una vez de que han sido lavados y cambiados. Versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El Señor promete en su palabra que su oído no está cerrado, que su brazo está extendido y que aun cuando podamos estar afligidos por nuestro pecado, en Él hay esperanza. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. En su obra redentora, mis amados hermanos, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, esté identificando vida eterna, de muerte eterna, cuando nos sometamos a nuestra propia soberbia, a nuestra propia orgullo. Que el Señor nos conceda corazones blandos, reticentes a su voluntad. Señor, le bendiga ricamente, mis amados hermanos. Estemos orando. Amado Dios, gracias por tu palabra. Cuán grande es nuestra esperanza en Cristo. Señor, a veces hemos tenido nuestros corazones duros. A veces hemos sido soberbios. A veces hemos sido orgullosos. Tú lo sabes, Señor. Pero, Padre, venimos delante de ti con corazones arrepentidos. Queremos ser genuinos. No queremos ser como Faraón. Queremos entregarte nuestras vidas. Queremos humildemente humillarnos ante tu voluntad, porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo. Ser siervo de Cristo es lo mejor que hay. Ayúdanos a comprenderlo. Ayúdanos a amar la verdad. Ayúdanos a procurar tu gloria como la meta de nuestra existencia, que podamos comprender mediante Jesucristo que tú eres nuestra única esperanza. Aquí nos encomendamos, en tu nombre rogamos, en Cristo Jesús pedimos todas nuestras cosas. El pueblo de Dios dice, amén.